Tu dinero en acción, episodio 8. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy, antes de la que será previsiblemente una semana cargada de resultados empresariales en la que muy posiblemente tengamos bastantes cosas que comentar de compañías concretas, he decidido continuar con los capítulos divulgativos hablando de la que probablemente después de la renta fija que hablamos la semana pasada y de los inmuebles que hablaremos en el futuro sea la categoría de inversión más extendida o más conocida por todos, como es la renta variable. Si alguna vez te has planteado preguntas como, por ejemplo, ¿qué es esto de invertir en bolsa? ¿Es arriesgado? ¿Es similar a realizar una apuesta? ¿Qué es una acción? ¿Qué es un dividendo? ¿Qué rentabilidad se puede obtener en renta variable? ¿Una acción está más cara por el hecho de que su precio sea más alto o no? Pues en el capítulo de hoy voy a intentar responder todas estas preguntas. Entonces, ¿qué es esto de invertir en bolsa? ¿Qué es esto de comprar una acción? Pues ser propietario de una acción no deja de ser otra cosa que ser propietario de un negocio, ser propietario de un activo real, de unos edificios, de una red de elementos de transporte, de unos equipos informáticos. Los accionistas pues tienen una serie de empleados contratados para realizar unas labores, para tener un negocio, y nosotros, como propietarios de una acción, somos propietarios de un trocito de ese negocio. Es decir, un negocio que por los motivos que explicaré a continuación ha decidido cotizar en el mercado. Podríamos ser propietarios de una empresa privada, pero en el caso de hoy vamos a hablar de negocios que cotizan. Por alguno de los motivos que explicaré a continuación ha decidido cotizar en el mercado y nosotros, con la facilidad desde nuestra casa y la flexibilidad de simplemente tener el dinero en una cuenta de valores y apretar un botón, esos trocitos de esas empresas que se llaman acciones cotizan libremente en el mercado y cambian de manos con un intermediario, las casas de intermediación y corretaje y los clearers, los que toman notificación y apuntan de quién es cada una de esas propiedades de esas acciones cuando se hace esa transacción electrónica, que lógicamente con la digitalización e internet ha cambiado muchísimo todo este sistema de transacción. Lógicamente hace años era muy diferente y mucho más farragoso y mucho más complicado, había que tener la acción, el título en papel físico, etcétera. Actualmente pues es tan sencillo como apretar un botón y en una fracción de segundo tienes las acciones en tu poder, ¿no? Entonces, ¿por qué una compañía podría decidir cotizar? Es decir, una empresa privada que tiene pues una SL o una sociedad anónima, pero que no cotiza, ¿por qué puede decidir dar el paso a que sus acciones se compran y se venden en el mercado de valores libremente? Cuando una empresa privada, lógicamente, pues en el paso previo a todo esto, pues tiene que, en el caso de que quiera que haya un movimiento en sus accionistas, hay que ir a la notaría, firmar una escritura, una compraventa de acciones privada, ¿no? Bueno, pues hay diferentes motivos, ¿no?, para poder cotizar. Y son importantes los motivos por los que un empresario o un grupo de empresarios deciden listar o sacar a cotizar una empresa, ¿no? Pues puede ser porque necesitan financiación, es decir, hacen una ampliación de capital, permiten entrar a nuevos accionistas porque quieren que entre dinero en la empresa, porque quieren llevar a cabo un plan de expansión y necesitan dinero. Y en vez de pedírselo a los bancos, en vez de financiarse con deuda, deciden financiarse con capital. Este suele ser uno de los motivos razonablemente buenos para que una empresa cotice. Otro de los motivos puede ser que uno de los accionistas o varios de los accionistas decidan vender un trozo de su participación. Oye, pues no aumentamos el número de acciones en circulación que hay, sino que con las mismas acciones pongo a cotizar un trozo de esa compañía y se la vendo a inversores nuevos que entran, pero no entra dinero nuevo en la compañía, sino que cambian de mano las acciones.
Este es un motivo peor normalmente, porque si alguien que tiene una compañía privada quiere desprenderse de un trozo de ese negocio, pues posiblemente podamos pensar que a lo mejor pues las perspectivas que tiene para ese negocio no sean tan buenas como un empresario que dice, oye, tengo una posibilidad de crecer, necesito financiación y yo me quedo como accionista de la compañía y además hago un plan de expansión, ¿no? Un tercer motivo podría ser pues algo tan sencillo como ganar visibilidad y reconocimiento en el mercado. Oye, pues una compañía cotizada con todos sus protocolos, sus auditorías, los requisitos contables de tener que publicar sus cuentas todos los trimestres, pues tiene más visibilidad. Cuando va a negociar un contrato con un posible cliente le da un mayor reconocimiento, un mayor prestigio, y las compañías cotizadas pues como que ganan un poco de reconocimiento y visibilidad de cara al público, a sus competidores, a sus clientes, a sus proveedores, y esto pues en algunos casos puede ser un motivo bueno. Hay países donde está muy reconocido el hecho de cotizar. Probablemente en España nos encontramos en uno de los países en los que a lo mejor incluso podríamos decir que no solo no está bien visto, sino que a lo mejor pues el hecho de ser una compañía cotizada en algunos casos a lo mejor incluso puede resultar perjudicial, pero en la gran mayoría de países el hecho de cotizar es algo que tiene un gran reconocimiento y que te aporta ventajas como compañía cotizada, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que los empresarios han decidido poner a cotizar esa compañía y que su capital está dividido entre trocitos muy pequeñitos que son acciones, ¿qué es esto del capital, de la capitalización de la compañía, del número de acciones en circulación, el precio de la acción, etcétera, etcétera? Bueno, pues la capitalización de mercado de la compañía, o lo que escucharéis a los ingleses esto de hablar del market cap, ¿no? Es la capitalización total, es el valor completo de la compañía. ¿Cuánto vale la compañía en bolsa? Es decir, ¿cuánto valora el mercado el conjunto de sus acciones? Una compañía que vale pues 100.000 millones de euros, por ejemplo, que tiene en circulación 1.000 millones de acciones, pues 100.000 millones entre 1.000 millones de acciones, cada acción, cada trocito de esa compañía estaría cotizando en el mercado a 100 euros por acción. Bien, y esto implica que las acciones de precio más alto, es decir, una acción que, por ejemplo, como la acción de Amazon, por el hecho de cotizar a 3.000, está más cara que la acción que cotiza a 100. Bueno, pues esto es algo que a lo mejor puede parecer intuitivo, pero que realmente no es así, sino que depende del número de acciones en circulación que haya. Es decir, lo que implica que una acción esté más cara o más barata, como veremos después cuáles son los motivos que hacen que una acción suba o una acción baje, realmente tenemos que multiplicar el número de acciones de circulación por el precio al que cotiza cada una de ellas para tener la capitalización total de la compañía, y ese es el valor completo de la compañía que, comparándolo con los beneficios de la empresa, ahora veremos después cuáles son esos drivers que pueden hacer que una compañía suba o baje, es lo que implica que una acción esté cara o barata. De hecho, hay acciones que cotizan a 3.000 que están baratísimas y hay acciones que cotizan a 100 que están carísimas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las vías para obtener rentabilidad? Porque cuando hablábamos de la renta fija, pues teníamos lo del cupón o que el nominal estuviese por debajo del 100% y que se revalorizase hasta el 100%. ¿Cuáles son los motivos por los cuales nosotros podemos obtener rentabilidad al invertir en bolsa? Bien, pues hay dos vías principales. La vía número uno es lo que en la renta fija hablábamos del yield o del cupón, que es un poco la generación de beneficios recurrente de la compañía, que puede ser que esos beneficios decidan repartirlos a través de dividendos, acumularlos en la caja de la compañía, dentro del propio balance de la compañía, o destinarlos a amortizar deuda, que viene siendo lo mismo, porque si acumulas caja comparativamente con la deuda que tienes, realmente estás reduciendo la deuda neta, por decirlo de alguna manera, porque podrías decidir amortizar en cualquier momento, o destinarlo a recomprar acciones. En los dividendos creo que no hace falta que los explique demasiado, todo el mundo sabe lo que es como si te pagasen una renta y ese día se descuenta del valor de la acción porque sale de la caja de la compañía, y es como que recurrentemente los beneficios que va generando la empresa se los van dando a los accionistas. No quiero que esto siga dentro de la empresa, administratelo tú, y tú a partir de ese momento, después de haber pagado los impuestos correspondientes, eres dueño de esa parte de efectivo, y es como pagar un porcentaje o un piso que paga un alquiler o lo que se llama un rendimiento del capital. Bien. Las empresas que acumulan caja pueden decidir invertirla a futuro en nuevos proyectos, o pueden decidir a futuro pagar dividendos con ella, o pueden decidir a futuro recomprar acciones. ¿Qué es la recompra de acciones? Como hablábamos antes, la capitalización de la compañía, que no deja de ser un múltiplo de los beneficios, como veremos ahora, el valor total de la compañía en bolsa, para saber el precio por acción, realmente se tiene que dividir entre el número de acciones que hay en circulación.
Entonces, uno de los destinos quizá fiscalmente más eficientes de la generación de caja de la compañía es la recompra de acciones propias, que es lo que ya se llaman pues, en Estados Unidos, en Reino Unido, en el mundo anglosajón, los buybacks, compro de vuelta, ¿no? O sea, esa recompra de acciones. ¿Qué es la recompra de acciones? Que las empresas, con el propio efectivo que generan, van al mercado de valores y compran acciones de su propia compañía y las amortizan, o lo que vendría a ser lo mismo, las cancelan. En el ejemplo que hablábamos antes, si tenemos una compañía de capitalización 100.000 millones y tenemos 1.000 millones de acciones en circulación, está claro que el valor de cada acción es 100. Pero ¿y si la compañía decide de los 1.000 millones de acciones que hay en circulación comprar 100 millones de acciones con el dinero que ha ido generando? Se reduciría el número de acciones en circulación a 900 millones y el valor de la compañía realmente no ha cambiado porque los beneficios que genera, los empleados que tiene, los edificios que tiene en su balance, etcétera, etcétera, sus activos, sus beneficios, etcétera, son los mismos. Con lo cual, el mismo valor dividido entre un menor número de acciones implica que la acción no debe valer 100, sino que tiene que valer 110, 115, dependiendo del caso. Es decir, estarían remunerándonos sin pagarnos dividendo a través de que nuestra acción vale más, porque los mismos beneficios que genera la compañía se reparten entre un menor número de acciones. Esto es un método de remuneración a los accionistas muy eficiente, de hecho en Estados Unidos está muy extendido, porque la subida de valor de la acción no pasa por caja de Hacienda. Sin embargo, si nos pagan ese mismo 10% en dividendo, un trocito ya se lo llevan la Hacienda o el organismo fiscal de cada país. Un trozo de ese dividendo se lo lleva para su recaudación de impuestos y para sus gastos, etcétera, de ese gobierno. Y sin embargo, la revalorización de la acción por buybacks, nosotros como accionistas decidimos cuándo lo llevamos a Hacienda en el momento en el que vendemos la acción y no sería un rendimiento del capital, sería una ganancia patrimonial. Con lo cual podemos estar durante muchos años dejando que se revalorice y solo pasamos por caja una vez. Mientras tanto, todos esos impuestos que no hemos pagado se capitalizan. Con lo cual es un sistema parecido al pago de dividendos, pero fiscalmente mucho más eficiente. Entonces tendríamos generación de beneficios que se acumulan, pago de dividendos o bien buybacks. Bien, ¿y cuál es la otra vía de generación de rentabilidad? Bueno, en el caso del piso, me pagan un alquiler, pues lo mismo que el dividendo, los buybacks. Sube de valor el piso, es decir, se revaloriza mi acción. ¿Cuáles pueden ser los motivos por los que se revalorice una acción? Es decir, que en el mercado de valores, la misma compañía que valía 100.000 y que nuestra acción, al estar dividida entre 1.000, vale 100, ¿por qué esa compañía puede pasar a valer 150.000 y que como tenemos el mismo número de acciones en circulación, nuestra acción pasa a valer 150? Bueno, pues hay principalmente 3 motivos fundamentales por los que una compañía puede cambiar su valor en bolsa. El primero de ellos, que es quizá puede ser intuitivamente el que directamente tenemos que buscar para obtener beneficios en bolsa, que una compañía que gana un beneficio anual y que el mercado lo está pagando a un múltiplo sobre esos beneficios. ¿Qué quiere decir todo esto de los múltiplos? Una empresa que capitaliza en bolsa, su valor total sea 100.000 millones, probablemente sea porque esté generando unos beneficios para los accionistas y que esos beneficios, que son la rentabilidad que obtienen los accionistas, el mercado decida asignarles una inversa de la rentabilidad. Es decir, volvemos al ejemplo del piso, que es algo que creo que puede comprender todo el mundo de una manera muy intuitiva. Un piso de 100.000 euros de valor que pague un alquiler de 1.000 euros al mes, ojalá que existiesen ese tipo de pisos, 1.000 euros al mes por 12 meses son 12.000 euros al año, el valor de ese piso son 100.000, pues lógicamente estamos obteniendo una rentabilidad del 12%. Si nosotros quisiésemos exigirle a ese piso una rentabilidad en vez del 12, del 6%, el valor de ese piso no serían 100.000, serían 200.000. Y veis que hay una relación directamente proporcional entre el valor del piso y la rentabilidad que le exigimos, o más bien inversamente proporcional. A menor rentabilidad exigida, mayor valor del activo, y a mayor rentabilidad exigida, menor valor del activo. Bien, entonces, ¿qué es lo que puede pasar para que una compañía sube o baje en bolsa? Que el mercado cambie la rentabilidad exigida para esos beneficios. Es decir, que los beneficios se mantengan estables, pero que el mercado en un momento determinado pase a exigirle una mayor o menor rentabilidad a esa compañía para esos beneficios dados. En el ejemplo que hablábamos antes, una compañía que vale en bolsa 100.000 y que gane 10.000 estaría capitalizando lo que se llama PER, es decir, un múltiplo de los beneficios de 10 veces. Si en un momento determinado el mercado considera que esa compañía, en vez de pagarse a 10 veces o lo que sería lo mismo, obtener una rentabilidad del 10%, considera que sería suficiente que tuviese una rentabilidad del 5%, el PER, el múltiplo sobre beneficios, tendría que irse de 10 veces a 20 veces. Esa compañía, en vez de valer 100.000, ganando los mismos 10.000 que gana,
pasaría a capitalizar en bolsa 200.000 y nuestra rentabilidad bajaría del 10 al 5%. Por eso, las variaciones en los tipos de interés, así como a la renta fija le afectaban, como vimos el otro día, y a corto plazo estamos viendo que las variaciones en los tipos de interés también afectan a las valoraciones en bolsa a corto plazo, el driver de las subidas y bajadas de las cotizaciones en el corto plazo es la rentabilidad exigida o la inversa, el múltiplo que pague el mercado por esos beneficios empresariales. Dicho esto, teniendo en cuenta que los múltiplos históricamente no se mueven mucho más arriba de 20-25 veces para el conjunto del mercado y no se mueven mucho más abajo de 10 o 15 veces para el conjunto del mercado, siempre hay empresas que pueden estar mucho más abajo o mucho más arriba, teniendo en cuenta que esa es la horquilla en la que se mueven, nosotros lógicamente si buscamos una revalorización en múltiplos, pues tenemos un poco limitada la subida de múltiplo tanto hacia arriba como hacia abajo. Con lo cual, ¿cuál es el segundo driver no limitado para que nuestras acciones puedan subir de valor? Los beneficios empresariales. Los beneficios empresariales pueden venir por dos vías. La misma compañía que hablábamos, que pues capitaliza 100.000 y tiene 1.000 acciones en circulación, vale cada acción 100, estábamos hablando de que tenía un beneficio de 10.000. Ese beneficio de 10.000 probablemente, pues a lo mejor es una compañía que factura 50.000 al año y que tiene unos márgenes del 20%. Si tú facturas 50.000 al año y tienes unos márgenes del 20% y ganas 10.000, pueden suceder dos cosas. Pueden suceder que las ventas de la compañía aumenten y que de 50.000 pases a facturar 70.000, por ejemplo, ¿no? Suben las ventas un 40%. Bien, si los márgenes se mantienen estables y nosotros seguimos ganando un 20%, si el 20% de 50.000 son 10.000, cuando paso a facturar 70.000, el 20% son 40.000. Es decir, igual que han aumentado las ventas un 40, me suben los beneficios un 40. Si el mercado decide asignarle ese mismo múltiplo que pagaba antes de 10 veces a los beneficios actuales, que ya no son de 10.000, sino que son de 14.000, la compañía debería subir su capitalización de 100.000 a 140.000. Entonces veis que el múltiplo puede fluctuar, pero que uno de los drivers importantes sea cuánto gane la compañía. Hay una segunda posibilidad y es que la compañía resulta que cuando pasa de 50.000 a 70.000 de facturación, las ventas aumentan a un mayor ritmo que los gastos de la compañía. Es decir, la misma compañía tiene los mismos empleados, los mismos edificios, le entra un contrato extra, a lo mejor tiene que poner a un trabajador más o dos trabajadores más para ese contrato, pero el aumento de ventas es superior al aumento de costes. Esto implicaría que no solo le están aumentando las ventas, sino que le aumentan los márgenes de beneficio, porque los ingresos aumentan a un ritmo mayor que los costes, lo que se suele denominar las economías de escala, que estudiábamos en microeconomía, ¿no? Esas economías de escala lo que producen es que cada coste fijo de la empresa esté repartido entre un mayor número de unidades vendidas, con lo cual el beneficio unitario es mayor. ¿Esto qué implicaría? Que la misma compañía que estaba ganando un 20% cuando facturaba 50.000, existe la posibilidad de que cuando le aumentan las ventas a 70.000, su margen de beneficio ya no sea del 20%, sino que pueda ser del 30%. Y cuando el 30% de 70.000 nos lleva a un beneficio de 21.000, resulta que nuestras ventas pasaron de 50 a 70 y nuestro beneficio ha pasado de 10 a 21, es decir, con un aumento de ventas del 40%, nuestros beneficios se han más que duplicado, porque ha habido dos drivers de aumento de beneficio, el aumento en ventas y el aumento en márgenes, gracias a las economías de escala, o lo que se suele denominar el apalancamiento operativo. Es decir, en mi operativa tengo un apalancamiento que multiplica el incremento de los beneficios. Esta compañía probablemente, si siguiese pagándose a 10 o 15 veces beneficios, como hablábamos antes, ahora mismo 10 veces sobre 21.000 nos llevaría a una subida en la cotización hasta 210.000 frente a 100.000 que capitalizaba inicialmente. La compañía, al igual que los beneficios, si se mantiene el múltiplo que paga el mercado por ellos, se ha más que duplicado. Como podéis observar, el múltiplo puede pasar de 10 a 25, pero no mucho más, y puede bajar de 25 a 10, pero no mucho menos, pero lo que tiene un potencial ilimitado para subir son las ventas y los márgenes y, en consecuencia, los beneficios de la compañía. Ahí es a donde tenemos que ir. Como hablaremos después, hay una asimetría muy grande en las rentabilidades y por eso la inversión en renta variable es tan interesante. Y diréis, ¿y todo esto, pues qué riesgos tiene? Es decir, pues realmente ¿es arriesgado invertir en bolsa? Bueno, pues vamos a ver. Como decíamos antes, en el balance de las compañías, cuando hablamos de renta fija, pues empiezas por lo más líquido o lo más seguro o lo que antes cobra y luego te vas yendo a las partes más arriesgadas.
Las acciones de la compañía están en la parte más alta, es decir, cuando empieza a liquidarse, primero cobran los empleados, luego cobra Hacienda, luego la deuda junior, luego la deuda etc, hasta que llegamos a las acciones. Las acciones tienen una doble vertiente, y es que cuando un negocio va mal y empieza a tener que liquidarse el activo, los accionistas son los últimos que cobran. Es decir, cuando baja el valor del activo, son los primeros que empiezan a soportar pérdidas. Esto tiene una vertiente contraria, y es que cuando el negocio de la compañía aumenta y el activo aumenta de valor, como la parte de deuda fija no sube, el precio de la deuda o la cotización de la deuda o lo que debe la compañía no aumenta, los accionistas son los primeros en beneficiarse de todo esto de la subida de beneficios que hablábamos antes, o son los beneficiarios directos de ese aumento de beneficios o aumento del valor del activo. Con lo cual, el riesgo de los accionistas va a ir directamente vinculado al nivel de endeudamiento que tenga la compañía. Podemos invertir en diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de sectores, más seguros, menos seguros, países con jurisdicciones más serias o menos serias, en las que podamos confiar que el equipo gestor nos está diciendo la verdad o menos la verdad, pero uno de los factores fundamentales del riesgo de una acción es el nivel de endeudamiento de una compañía. Con lo cual, como segunda derivada, vamos a empezar a asumir que una empresa que no tiene deuda y que además está en una jurisdicción seria y que además está gestionada por un equipo gestor en el que podemos confiar en que realmente eso de que no tiene deuda que nos están diciendo es verdad, por definición es inquebrable. O por definición, si una compañía no debe nada a nadie, puede tener un año mejor o puede tener un año peor, puede ganar más o puede ganar menos, pero como no le debe nada a nadie, los accionistas no deberían llegar a la situación en la que perdiesen absolutamente todo. Con lo cual, vamos a ir hacia buenos equipos gestores, vamos a ir hacia jurisdicciones serias, vamos a ir hacia compañías poco endeudadas, y además puede suceder que un negocio en concreto o un activo en concreto, por circunstancias que pueden pasar, de repente un año valga mucho menos, o de repente haya una racha muy mala después de una crisis económica que valga mucho menos. Bien, pues vamos a autoimponernos a nosotros el paraguas de asumir todavía menos riesgos con lo que se denomina la diversificación. ¿Qué es la diversificación? Pues algo tan sencillo como decían las abuelas, no metas todos los huevos en la misma cesta. Como la renta variable, como explicaremos ahora, puede ser muy rentable, vamos a reducir el riesgo de la renta variable, de que el negocio pueda tener una caída fuerte y que los accionistas seamos los primeros que lo soportamos, no invirtiendo solo en una compañía, porque a lo mejor resulta que es justo la que sale mal, sino vamos a diversificar nuestras inversiones entre muchas compañías diferentes para coger las rentabilidades buenas de la renta variable, pero no los riesgos de estar concentrado y que una compañía pueda caer un 50, un 60 o un 100%. Comparándolo con la renta fija, la parte maravillosa de la renta variable es que nosotros no le ponemos techo a la rentabilidad. Ahora veremos algunos ejemplos en los que el potencial es ilimitado. Sin embargo, la pérdida máxima es del 100%. En el caso de la renta fija, teníamos esa pérdida máxima del 100% cuando no nos devuelven el dinero, pero nuestro potencial de subida está limitado, porque nos van a devolver una cantidad segura, fija, pero que la rentabilidad está prepactada. No puede multiplicarse por X veces el valor, sino que el techo es el 100% que te van a devolver cuando acabemos. Bien, de acuerdo. Y una vez que hemos diversificado, que nos hemos ido a jurisdicciones serias, etcétera, etcétera, ¿qué rentabilidades se pueden obtener en renta variable? Bueno, pues en plazos muy largos, plazos de 50 años, los índices principales mercados de renta variable mundial pues suelen dar en torno entre el 9 y el 10-11% nominal, más o menos, dependiendo del mercado. Hay algunos que han dado más, algunos que han dado menos. Y en general, esto si lo ajustamos por inflación, hay mercados más emergentes que han dado rentabilidades más altas, pero con inflaciones también más altas, y que entonces las rentabilidades reales suelen acercarse en todo caso a promedios en torno al 6-8% real anual, ¿no? Entonces, ¿por qué pueden darse escenarios extremos en renta variable? Es decir, nosotros podemos obtener de media en nuestra cartera diversificada entre el 9 y el 11% anual, pero ¿por qué es tan interesante esto de la renta variable frente a la renta fija? Bien, os voy a dar algunos ejemplos extremos de por qué, aunque no resulte muy intuitivo, en una cartera de renta variable las rentabilidades son asimétricas y pueden ser mucho más elevadas que en una cartera de renta fija. Imaginaros que nosotros hacemos una cesta de acciones, invertimos, pues me lo invento, 5 compañías. Y resulta que en las 5 compañías en las que invertimos, pues vamos a poner que nos pasa un poco de todo, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos alguna compañía que ha ido muy, 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 muy bien, que nosotros tenemos una compañía intermedia que se ha quedado como estaba, que tenemos una compañía que ha ido extremadamente mal.
Y luego tenemos dos compañías que, pues, una lo ha hecho bastante bien y otra lo ha hecho bastante regular. Es decir, vamos a dar un poco toda la escala desde el blanco hasta el negro de todos los escenarios que pueden pasarnos. 5 compañías en las que, como decía, una ha ido extremadamente bien, hay 2 que han ido, pues, una regular y otra mal, otra se ha quedado como estaba y una ha ido extremadamente mal. Intuitivamente podríamos llegar a pensar que, claro, pues si unas han ido bastante bien y otras han ido bastante mal, pues realmente de promedio nos vamos a quedar un poco como estábamos. Bien, bueno, pues resulta que el extremadamente mal es que una compañía quiebre. Y esa compañía valdría 0. La que fue muy, muy regular, vamos a ponernos en la escala de 0 a 10, vamos a darle un 3, esa compañía pues probablemente pues haya caído un 50%. Es decir, ya tenemos una en la que perdimos el 100%, otra que perdimos un 50%, empezamos con las que ni fu ni fa, se nos quedó como estaba, tenemos una compañía que los mismos 100 que invertimos es lo que tenemos al final. Ahora tenemos una compañía que ha ido bastante bien en estos años, desde que montamos esa cartera y ha subido un 50%, es decir, en vez de 100 tenemos 150, aún ni recuperamos la pérdida de la que fue horrible y resulta que tenemos una sola de las 5 compañías que ha ido extremadamente bien. Extremadamente bien en un periodo de 10 años es que se te multiplique por 10, que es aunque parece una tasa de por 10 en 10 años, parece que estuvimos haciendo el 100%, implicaría que es un retorno del 30% anualizado. 30% anualizado durante 10 años, más o menos, es que se te multiplica la inversión por 10. Bien, pues como veis tenemos una gama de todos los colores. ¿Cuánto tendríamos? 1000 de la que se multiplicó por 10, más 150 de la que subió un 50, más 100 de la que se mantuvo como estábamos, más 50 de la que había caído un poco, más 0 de la que perdimos el 100%. Tenemos 1.300 euros y habíamos invertido 500. Es decir, hemos más que duplicado nuestro capital, una rentabilidad del 160%, con una cesta de acciones en las que ha pasado de todo. Y diréis, claro, ¿por qué se produce esto? Todo esto solo se produce por la única acción que ha hecho por 10, por la única acción de las 5 que ha tenido resultados extraordinarios. Y diréis, ¿y por qué ha sucedido esto? Que con solo una acción yendo tan bien y sin embargo una que ha ido tan mal, resulta que las rentabilidades son tan buenas. Por la enorme asimetría que se produce en las rentabilidades. Que la que ha caído un 100%, lo máximo que puede caer es un 100%, y la que ha subido, lo máximo que puede subir es ilimitado. Nos ha hecho por 10. Esa asimetría tan grande que existe en la renta variable y que no existe en la renta fija, en la que puedes perder el 100%, pero tu potencial hacia arriba está capado, está limitado, tienes un techo que no te deja crecer más, es el principal argumento para invertir en renta variable. No limitar los beneficios hacia arriba. Entonces, nuestro trabajo como gestores o como inversores para montarnos una cartera implica que tenemos que buscar en una cesta no de 5, sino de 10, 15, 20, 25 compañías, esas compañías que pueden darnos ese 30% anualizado a lo largo del tiempo y que dentro de 10 años valgan 10 veces más. Y que solo con que encontremos una de cada 5, una de cada 10, las rentabilidades van a ser muy buenas. Para seguir con algunos ejemplos de este tipo, pues por ejemplo diréis, no, es que te lo estás inventando, no puede suceder eso y tal. Bueno, pues compañías que conocéis vosotros muy bien, como pueden ser Apple o Amazon, han dado estos retornos en los últimos 15 años. Quien hubiese comprado las acciones de Amazon hace 15 años habría multiplicado su dinero pues por 60, 70 veces. Es decir, retornos superiores al 30% anualizado. Y es claro, pues que estás haciendo un ejemplo muy concreto de una compañía que ha ido muy bien. Bueno, pues hay compañías muy poco conocidas que han ido todavía mejor. Nosotros tenemos una compañía en cartera que algunos de vosotros la conoceréis, que no es de las típicas marcas más conocidas, que se llama Constellation Software. Es una compañía que en los últimos 17 años ha retornado el 35% anual. Es decir, quien hubiese comprado sus acciones hace 15, 16, 17 años habría multiplicado su dinero por 100 veces. No por 60 o 70 como Amazon. Es todavía más extremo y siendo una compañía muy poco conocida. Y que además con lo que están haciendo es muy probable que sigan multiplicándose en el futuro. Entonces, esta maravilla de las rentabilidades hacia arriba ilimitadas se produce porque nosotros tenemos la grandísima facilidad al cotizar estos negocios maravillosos de que simplemente dándole a un botón nosotros nos podemos convertir en socios de empresarios como Jeff Bezos o como Amancio Ortega o como Mark Leonard o como Roberto Martínez o como Satya Nadella o como Mark Zuckerberg o como... Me explico, es decir, nosotros si estos negocios no cotizasen, estuviesen en Boston, en Vancouver, en Álava, en Madrid o en Londres, nosotros no podríamos ir a una notaría y asociarnos con ellos, firmar una escritura para participar en su negocio. Probablemente no nos dejarían participar. Y resulta que gracias a que esas acciones coticen, nosotros podemos instantáneamente convertirnos en socios de estos señores y contratar a una plantilla de empleados muy listos para que trabajen para nosotros desde hoy mismo.
Esta es la gran maravilla de la inversión en renta variable. Entonces, por daros algunas conclusiones. Diréis vosotros, oye, ¿y esto de los plazos? Porque claro, es que yo si compro acciones, pues puede venirme una mala racha. Y realmente todo esto que os estás diciendo, ¿a cambio de qué? Todo esto que estoy diciendo, como he dicho, si diversificas la cartera entre varias compañías, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España, Suecia, la probabilidad de que todas estas compañías tengan un problema al mismo tiempo y que todas estas compañías quiebren al mismo tiempo y que todas sean del caso extremo negativo que hablaba antes en el ejemplo y que todas pasen a valer cero, la probabilidad de que en 25 empresas al mismo tiempo suceda básicamente es nula. Con lo cual ese riesgo a la pérdida, ese riesgo a la quiebra, ese riesgo a que desaparezca mi dinero, vamos a poder asumir que no existe. Bien, si sucede eso y desaparecen todas al mismo tiempo y no existe ni Amazon, ni Apple, ni Inditex, etcétera, y no tenemos ni ropa, ni teléfonos, ni coches, pues no nos va a importar demasiado no tener dinero. Con lo cual, el riesgo de que eso suceda realmente estaría pues un poco superpuesto con un riesgo muchísimo mayor del que es mejor ni siquiera hablar, ¿no? Entonces, como ese riesgo vamos a asumir que en las sociedades actuales no le interesa a nadie y que vamos a asumir que no existe, entonces ¿cuál es el peaje que hay que asumir para obtener estos retornos tan buenos? El peaje es la volatilidad intermedia, es decir, la renta fija, como nos van a devolver una cantidad fija dentro de 1 año, 2 años o 3 años, no fluctúa tanto. Los pisos no los tasan hoy, mañana, pasado y a cada segundo los están tasando, con lo cual tenemos la falsa sensación de seguridad, pero la bolsa, la inversión en renta variable, las acciones que cotizan, las está tasando el mercado cada segundo. Y tenemos la sensación de que esa cotización de esa acción, que el mercado en vez de pagar 20 veces por ella pasa a pagar 10 y cae un 50%, tenemos la sensación de que nos hemos equivocado y estamos perdiendo el dinero. La aversión del ser humano a lo desconocido, el miedo a la pérdida, el miedo a que te inflijan dolor, el sentimiento más básico del ser humano, que es el miedo, nos implica a confundir volatilidad con riesgo. ¿Y qué es la volatilidad? La volatilidad es que el mercado, en un camino ascendente en el que vivimos en un mundo mejor, los teléfonos por los que hablamos hoy son mejores que los que hablábamos hace 10 años, las infraestructuras son mejores, los elementos de transporte son mejores, etcétera, etcétera. Es decir, la tecnología se desarrolla, el ser humano y las sociedades crecen. Hay un camino ascendente, pero por el camino hay un COVID, hay una crack de quiebra de Lehman Brothers de 2008, hay un Brexit, hay una invasión de Irak, hay una crisis del petróleo, hay unos tigres asiáticos. Es decir, pasan cosas. Y cuando pasan cosas, el mercado se mueve y se mueve fuerte. Y eso no tiene nada que ver con la generación de valor de fondo de las compañías. Entonces, ¿yo animaría a que cualquier persona invierta? Sí, animaría a que cualquier persona que tenga un plazo de inversión por delante, sea porque sea para él o sea porque sea para sus hijos o sus nietos, pero un dinero que no lo vaya a necesitar o que considere que no lo vaya a necesitar, porque luego pueden surgir imprevistos y esto es la inversión más líquida que hay, o sea que te das al botón, sacas el dinero y pasado mañana lo tienes donde quieras, ¿no? Pero una cosa es disponibilidad, que tiene que ser total, y liquidez absoluta, y otra cosa es que creas que no lo vas a necesitar. ¿A qué plazo? Bueno, pues si yo creo que no voy a necesitar este dinero en un plazo de 3 a 5 años vista, a partir de ese momento podemos empezar a plantearnos la posibilidad de que no debemos ser inversores en renta fija, sino que debemos ir a por los retornos de la renta variable. ¿Y por qué 3 a 5 años? ¿Esto es un plazo aleatorio que me lo he inventado yo? No. Esto es un plazo que se basa en estudios de rentabilidad en ciclos de 5 años desde 1920 hasta el año 2020. Hablamos de 100 años de retornos en los que ha pasado de todo. Ha habido guerras, ha habido invasiones, ha habido crisis económicas, ha habido pesos mexicanos que han quebrado, que prácticamente han entrado en default, ha habido invasiones de países, guerras, crisis de petróleo, pandemias, múltiples situaciones que han hecho que el mercado haya subido, haya bajado, etcétera, etcétera. Y en estudios de plazos tan largos en los que han pasado tantas cosas, si tú permaneces en el mercado de 5 años en adelante, obtienes buena rentabilidad, incluso aunque hayas invertido en el peor momento. Entonces, bueno, pues esto no es exactamente así, porque quien hubiese comprado antes del 2008, quien hubiese comprado antes del COVID. Bien, vamos a coger esos dos ejemplos. Esos dos ejemplos son muy esclarecedores de que incluso invirtiendo en renta variable en el peor momento de los últimos 20 años, vamos a coger dos. Octubre de 2007. Probablemente es prácticamente imposible escoger un peor momento para invertir en renta variable que quien haya metido su patrimonio, sus activos financieros en renta variable en octubre de 2007. Y probablemente un segundo momento muy malo para invertir en renta variable ha sido enero del 20, que era imposible saber lo que iba a pasar solo 2 meses después, justo antes de la pandemia. Bien, quien haya invertido en el mercado global de acciones, con el peso especial que tiene el mercado americano, Standard & Poor's, tecnología, etcétera, etcétera, pero en el conjunto del mercado, en el año 2007, entre el año 2012 y 2013 estaba ganando dinero
5, 6 años, en el peor momento de la historia. Quien haya invertido en enero del 2020 en el mercado global de acciones, ya no hablamos de 5 o 6 años. En 8 meses, o sea, a finales de 2020, estaba ganando dinero. ¿Con esto qué quiero decir? Que sí, que los mercados se mueven, que hay caídas momentáneas, etcétera, etcétera, pero si nuestro plazo de inversión es largo y podemos asumir una pérdida intermedia, con una seguridad bastante elevada, en ese plazo de tiempo vamos a estar obteniendo rentabilidades buenas. ¿Y qué ventajas obtenemos a cambio de soportar esa volatilidad? Por supuesto, rentabilidades más altas, una gran flexibilidad porque podemos invertir en bolsa desde cualquier cantidad. No necesitamos los 100.000 euros que vale el primer bono, no necesitamos los 100.000 o 200.000 euros que vale el primer piso, etcétera, etcétera, sino que podemos invertir desde cualquier cantidad. Segundo, tenemos una flexibilidad enorme para movernos hacia cualquier sitio del mundo sin tener que ver qué hacemos con el piso, qué hacemos con el inquilino, qué hacemos, etcétera, etcétera, sino que nos llevamos nuestra cartera en el portátil básicamente a cualquier lugar del mundo. Tercero, que no necesitas, como una empresa propia, aplicarle tú las horas de trabajo porque tienes a unos empresarios y a una plantilla de trabajo que están trabajando para ti. Cada día cuando te vas a dormir tienes a los mejores empresarios del mundo trabajando por ti toda su jornada laboral y generando valor para ti. Y claro, pues lógicamente diréis vosotros, y claro, todo esto es tan fácil de hacerlo y trabajan para mí y yo no tengo que hacer nada. La parte negativa, ¿no? Es decir, invertir en renta variable es complejo y saber qué compañías comprar es complejo, y todo esto del analizar empresas, escoger cuáles comprar, analizar los resultados empresariales, todo lo que va pasando, que es muy dinámico y cambian las cosas muy rápido, no está al alcance de todos, y considero que es algo que hay dos alternativas, como explicábamos en los capítulos anteriores, de cómo hacer esto de invertir, ¿no? O estudias, trabajas mucho en la cartera y le dedicas mucho tiempo a las empresas en las que inviertes, o lo más recomendable siempre es dejarse asesorar por alguien que sepa, ponerte en manos de un muy buen gestor, de comprar un fondo o de un asesor que te diga qué fondos comprar o qué acciones comprar. Pero ese asesor o ese gestor, o seas tú mismo, tienes que dedicarle mucho tiempo a la cartera. Entonces, o tienes el tiempo disponible y se lo aplicas, aprendes, estudias, y todo esto de las compañías y sus cuentas, sus negocios, etcétera, tienes el tiempo suficiente para analizar pues 10, 15, 20 negocios diferentes, o tienes que delegar ese trabajo. Porque es verdad que la plantilla de empleados de la empresa trabaja para ti, los empresarios están jugando su propio dinero y trabajan para ti, etcétera, etcétera, pero el escoger en qué empresas invertir sí que requiere una carga de trabajo muy, muy, muy importante. Por eso recomiendo o lo hagáis vosotros mismos o lo subcontratéis. Así que bueno, pues espero que os haya gustado el capítulo de inversión en renta variable. Si tenéis cualquier duda sobre ello, podéis consultarme o enviarme cualquier duda que tengáis referente a la inversión en acciones, a la inversión en renta variable. Y sin más, me despido hasta el próximo episodio. Si tienes alguna duda sobre lo que hemos hablado hoy, o te gustaría que comentásemos algún producto financiero o alguna compañía en concreto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Además, si te ha gustado el programa y crees que puede serle útil a algún conocido o amigo, no dudes en compartírselo. Así nos ayudarás a que este pequeño proyecto siga creciendo. Por supuesto, también sería de ayuda que si te ha gustado nos dieras 5 estrellas en Apple Podcast, el me gusta en iVoox, like en YouTube o el corazón en Spotify, porque así podremos llegar a más personas y hacer que este podcast sea más útil para más gente. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.